El texto que hoy meditaremos de Romanos es muy controvertido y polémico para nuestros tiempos, para nuestra cultura, porque habla de un Dios como no se habla hoy. Nuestro texto habla de la ira de Dios, de Dios aborreciendo el pecado. Dice sin pelos en la lengua que la homosexualidad es pecado. El texto en que meditaremos hoy es controvertido para nuestros tiempos porque muestra a Dios castigando al pecador. Y aunque hoy no se predique eso en ninguna iglesia del Evangelio moderno, es un tema central de Romanos capítulo 1 desde el versículo 18, que Dios va a impartir justicia. Hemos visto ya en la exposición de Romanos anterior que Job y Habacuc se quejaban con Dios porque ellos no veían justicia en esta tierra, porque no veían que Dios esté castigando ahora a los malvados. Sin embargo, nuestro texto nos habla de Dios desde ya castigando al malvado. Romanos 1:18 comienza diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. O sea, la ira de Dios se está revelando. No es que falta para que se revele. Se está revelando contra toda impiedad e injusticia. O sea, contra todo pecado de las personas. Ahora, cuando hablamos de ira, no hablamos de ira en términos humanos, como nosotros que nos enojamos y rompemos cosas y gritamos y hacemos cosas de las cuales nos arrepentimos. No. La ira de Dios siempre que usted lee la Biblia está relacionado con la justicia, de Dios aplicando justicia. Es el justo castigo sobre esos pecadores que practican ese pecado que Dios aborrece. ¿Cómo es que Dios está aplicando justicia ahora? ¿Cómo se revela la ira de Dios hoy? Hola a todos, espero que anden bien, que el Señor les bendiga. Nuevamente no pude hacer un nuevo video la semana pasada, estuve tapado de trabajo y encima la grabación que hice el domingo cuando estuve exponiendo los versículos que hoy meditaremos juntos, no salió otra vez bien el audio. Pero bueno, voy a estar resumiendo las ideas principales y el mensaje que estuvimos viendo de Romanos para que no perdamos continuidad a esta hermosa serie de Romanos. En nuestro texto hay un pecado principal de la humanidad y es que obstruye la verdad de Dios. Este es el pecado que desencadena que la humanidad caiga en un pozo de pecados. Fíjese Romanos 1:18. Vamos a empezar leyendo desde el versículo 18 y hoy tenemos hasta el versículo 32. Dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen. Esta palabra también se traduce en otras versiones como obstruyen o que refrenan con injusticia la verdad. Y este es el pecado principal que lleva a las personas a caer en mayor pecado. Fíjese cuán importante es la verdad de Dios, cuán importante es el Evangelio verdadero. Las personas que se oponen a la verdad de Dios están destinadas a caer en un pozo de pecado. Ahora, ¿cómo es que la humanidad se opone a la verdad de Dios y cuál es el castigo de Dios? Eso es lo que nos va a empezar a exponer nuestro texto. Desde el versículo 19 al 22 tenemos que la humanidad se opone a la verdad de Dios cuando no le da la gloria a Dios. Fíjese, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder
y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que está diciendo nuestro texto es que Dios le dio al hombre la capacidad para que mediante la creación, lo que Dios ha hecho, él pueda decir, realmente hay un Dios, y pueda darle la gloria a Dios. Sin embargo, el hombre no hace esto. Y en esto el hombre tiene un problema, hermanos, que no es intelectual, porque el hombre no necesita más evidencia para creer que hay un creador, sino que tiene un problema moral, porque el hombre quiere negar que hay un creador. Y ahí es lo primero en que el hombre se opone a la verdad de Dios, y esto trae juicio. Me gusta cómo lo comenta Sugel Michelin. Dice, Dios ha dejado sus huellas dactilares en todo lo que ha hecho y le ha dado la capacidad al hombre para ver la evidencia. La creación está repleta de evidencias que nos hablan de un creador omnipotente y lleno de sabiduría que hizo todas las cosas con un plan. Eso está tan claro, dice Pablo, que el hombre que no se postra ante Dios en adoración y con un corazón agradecido, no tiene excusa. Lo que dice el texto literalmente, o sea, del griego, lo que dice literalmente es que se queda sin apología. No puede defender su caso cuando tenga que presentarse delante de Dios en el día del juicio. La creación misma va a ser un testigo en su contra en el día del juicio. El hombre no tiene un problema intelectual, sino un problema moral. Si un hombre reconoce que Dios existe, sabe que un día va a tener que darle cuenta al Creador de todas las cosas. Y ahora, ¿cómo es que Dios castiga este pecado? Versículo 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, porque Él se hizo conocer, no un conocimiento para salvación, pero sí un conocimiento general de que Dios existe, dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Eso es lo que naturalmente debería hacer el hombre, glorificar a Dios y darle gracias por todo lo que ha hecho para nosotros, los seres humanos, sino que se envanecieron en sus razonamientos y ¿qué más? Y su necio corazón fue entenebrecido. Presta atención a esa palabrita, fue entenebrecido. ¿Quién es que entenebrece o que oscurece, para que lo entendamos mejor, el corazón del hombre? Dios. Algunos dirán, es el diablo. No. Nuestro texto está hablando de la justicia aplicada de Dios. Está hablando de la revelación de la ira de Dios. Varias veces nuestro texto va a decir que Dios entrega al pecador. O en otras versiones dice que Dios abandona al pecador al pecado que Él juzgará. Hermanos, la mayor bendición que podemos tener en esta vida es venir al conocimiento de la verdad. Es la salvación del alma. Y el mayor castigo de Dios en esta vida es una mente oscurecida que no pueda conocer las verdades bíblicas que nos llevan a salvación, que no pueda entender la cruz de Cristo y el Evangelio. Eso es estar bajo la ira de Dios. Y dice el versículo que sigue, el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Me gusta una versión antigua, que la tengo anotada en mi Biblia. Dice, jactándose de sabios, se volvieron estúpidos. Hermanos, cuando el hombre saca algo tan evidente por la demostración de la creación de la ecuación, cuando alguien saca a Dios de la ecuación, por más sabio que parezca, es un tonto. O como dice esta versión, es un estúpido. Hoy muchos estudiados dicen, vos sos lo que querés ser. Si vos sos un hombre, naciste hombre y te crees mujer, sos una mujer. Ahí está, lo que vos decidís ser. O vos sos un animal capaz. Pero el apóstol Pablo nos plantea una necedad así de grande también, en la que ha caído el hombre, y es la idolatría.
Lo que nos lleva a nuestro segundo puntito de este mensaje. Segundo, la humanidad se opone a la verdad de Dios cuando cambia la gloria de Dios. Desde el versículo 23 dice, esto es idolatría, cambiar la gloria de Dios. Cualquier cosa que nuestro corazón ocupe el primer lugar, ese que solo le pertenece a Dios, es idolatría. Dice el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron algo divino por una imagen de algo terrenal que perece, hasta de animales. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó. Ahí es la primera vez que aparece esta palabrita, que aparece solamente 4 veces en Romanos y 3 veces en nuestro pasaje, diciendo que Dios entrega a la humanidad a ese pecado que Dios castigará. La humanidad es como esclavo del pecado y este es el castigo por cambiar la gloria de Dios, por la idolatría, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Otra versión dice, Dios los entregó a la impureza sexual. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, eso es la idolatría, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahí se le escapa al apóstol Pablo una alabanza al Señor. Él es el Creador. No hay que adorar a las criaturas. Dice el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. La segunda vez que aparece. Pasiones, ¿cuáles son esas pasiones vergonzosas en las cuales Dios abandona a la humanidad? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Está hablando claramente de la homosexualidad. Fíjese esta frase, cómo termina el versículo 27. Recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La Nueva Versión Internacional dice, y en sí mismo recibieron el castigo que merecía su perversión. La Nueva Traducción Viviente dice, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Esto es fuerte, pero se ve claramente cómo Dios hoy está impartiendo justicia. Si vemos a una persona homosexual que no puede abandonar su pecado, que está entregado a su placer y ama esa vida que está en contra de la voluntad de Dios, es evidente que se encuentra bajo la ira de Dios. Y alguien dirá, bueno, pero eso fue escrito hace mucho. ¿Acaso no tenían en ese tiempo un pensamiento muy homofóbico, muy antiguo? No, hermanos. Este es un pecado como cualquier otro pecado que Dios condena. Y es más, el apóstol Pablo no es que siempre hable de este pecado. De hecho, él dice que hay muchas otras formas de vidas esclavas del pecado y que aman su pecado y que no pueden abandonar su pecado, por eso esclavas del pecado, que también demuestran que se encuentran bajo la ira de Dios. Él dice que los adúlteros, los fornicarios, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Nosotros debemos amar a los pecadores y por eso es que le decimos la verdad. Nosotros amamos a los homosexuales. Hermanos, si usted es cristiano, no tiene que odiar al homosexual, tiene que amarlo. Pero por eso le decimos la verdad, que está en pecado y que necesita arrepentirse y confiar en Jesucristo para salvación. El castigo de Dios por obstruir la verdad a las personas es entregarlo, como lo vimos hoy. 2 veces ya lo dice nuestro texto. Entregarlo a ese pecado que Dios va a juzgar. Tercero, para contestar esta pregunta, ¿cómo es que la humanidad se opone a la verdad de Dios? Bueno,
la humanidad se opone a la verdad de Dios cuando no tiene en cuenta a Dios. Y podríamos resumir todo el mensaje de nuestro texto de hoy diciendo que como la humanidad abandonó a Dios, Dios los entregó o Dios los abandonó para que se llenen de ese pecado o para que sean esclavos de los pecados que Dios juzgará. Fíjese, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Dios los entregó a una mente reprobada, o sea, una mente que no pasa el examen, una mente oscurecida, una mente degenerada. ¿Y qué va a ser una mente degenerada, oscurecida por el pecado? Para hacer cosas que no convienen. Y empieza a describir esas cosas, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, o sea, amor al dinero, maldad, llenos de envidia, o sea, queriendo que al otro le vaya mal, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, o sea, son chismosos, detractores, es chismoso a otro nivel, ya inventando y queriendo hablar mal del otro, eso es un detractor, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, o sea, gente agrandada, arrogante, inventores de males, desobedientes a los padres. Eso también está en la lista y es algo importante. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, es lo que vemos en nuestra actualidad, aplaudiendo los pecados del otro. La humanidad ha sido dotada por Dios para que pueda verlo en la creación y también ha sido dotada por Dios con la moral para que entienda lo que está bien y lo que está mal. Pero ¿qué hace el hombre? Niega esa verdad. Niega la verdad de un creador, niega la verdad de la moral, sabe que las cosas que está haciendo están mal, pero las siguen haciendo y aplauden y festejan a los pecadores. Hermanos, nuestro texto es un retrato oscuro de la humanidad. Por eso estos versículos son tan impopulares en la actualidad, tan controvertidos y polémicos, porque describen a la humanidad tal cual es. Así es la humanidad. Así es de esclava al pecado. Este es el juicio que hoy se revela de Dios. Dios entregó a las personas a eso que Él juzgará. En el versículo 24, 26 y 28 dice, por lo tanto Dios los entregó. Este texto tan oscuro y que nos habla de la justicia de Dios hoy impartiéndose, nos debería hacer reflexionar, que reflexionemos sobre la libertad cristiana. Es verdad que somos libres para un montón de cosas ahora bajo el nuevo pacto. No tenemos sacrificios que hacer de animales, no tenemos alimentos que decir este alimento como y este no. No tenemos un tipo de ropa que ponernos. No tenemos que estar esclavo a una ley ceremonial. Pero hermanos, nuestra libertad no es libertad para pecar. Porque si estamos pecando, somos esclavos del pecado. Es verdad que si hemos nacido de nuevo no nos encontramos bajo la ira de Dios. Nos encontramos bajo la justificación de Cristo. Él nos cubre con su justicia. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir que Dios no nos va a impartir justicia y no nos va a disciplinar si es que lo merecemos. Así que si nos encontramos en Babilonia, si nos encontramos desviándonos a la esclavitud del pecado, roguemos a Dios que nos salve y huyamos del pecado. Ahora, este texto habla de forma muy particular de Cristo. 4 veces aparece la palabrita entregó, que también se traduce como abandonó, en todos Romanos.
3 veces en nuestro texto. ¿Escuchó eso? 4 veces en todo Romanos aparece la palabrita entregó. 3 veces en nuestro texto. Ya las leí. Y una 4ª vez en Romanos 8:32. Hablando del amor de Dios. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, Dios entregó a su Hijo por nosotros, por todos los pecados que se describen en Romanos 1, por los mentirosos, por los blasfemos, por los necios, por los homosexuales, por todos murió Cristo. Así que si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Cristo fue entregado. Cristo bebió de la copa de la ira de Dios. Cristo es el sacrificio que aplaca la ira de Dios. El mayor castigo en esta vida, la mayor demostración de la justicia de Dios en esta vida es que Él entrega a los pecadores que niegan su verdad a ese pecado que Él juzgará. Pero la mayor misericordia de Dios es que Él entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios.